Muy buenas espartanos y espartanas, amigos y amigas del canal. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy pues toca este martes, el 22 de octubre, toca hablar de la cumbre que se ha iniciado hoy mismo en la ciudad de Kazán, en Rusia, esa 16ª cumbre del BRICS, el BRICS Plus, en el cual pues hemos visto anteriormente unas imágenes de un caza de combate ruso escoltando al avión presidencial de la República Popular de China, en el cual iba de pasajero el presidente chino Xi Jinping, que ya se ha reunido este mismo martes con el presidente ruso Vladimir Putin. Y bueno, pues están ahora mismo en un idilio de amor. ¿Qué os voy a contar? En un idilio de amor maravilloso. No sabemos esto cómo acabará, ¿no? Aunque ya llevan bastantes años en los cuales esa relación se ha ido estrechando cada vez más, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista comercial, pues va viento en popa. De hecho, incluso el 95% de las operaciones comerciales entre China y Rusia se están realizando sin la utilización del dólar. Están utilizando sus propias monedas. Es decir, Rusia compra a China y paga en rublos y China compra artículos a Rusia y los paga en yuanes. Con lo cual, pues evidentemente ahí totalmente se han quitado de en medio al dólar, ¿no? Una de las grandes pretensiones, evidentemente, rivalizar con el dólar norteamericano y dejarlo fuera de, digamos, a un ámbito minoritario, mientras que el resto de países BRICS, pues entre ellos comercian pues con su divisa nacional. Sobre todo, como he dicho anteriormente, China y Rusia lo están llevando ya hasta un grado impresionante del 95% de sus operaciones. Bueno, pues esta cumbre 16ª, que tiene lugar en la ciudad rusa de Kazán, pues se ha iniciado hoy martes 22 de octubre y finalizará el próximo jueves 24 de octubre. Hoy mismo pues no solamente Vladimir Putin ya se ha reunido con Xi Jinping, sino que también se ha reunido con el presidente de la India, Modi, con el cual también pues hay un bonito idilio amoroso. Esto es todo un culebrón de estos culebrones venezolanos que había años atrás que se emitían en las cadenas españolas de televisión. Y bueno, pues también sabemos que, me imagino que quizás a esta hora ya hayan llegado precisamente allá a Rusia el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente de Egipto Abdel Fattah. Probablemente ya estén allí, habían salido esta mañana, con lo cual pues es más que probable que ya estén allí. Y bueno, vamos a ver un poquito la evolución de los BRICS. En 2006 lo iniciaron el BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Luego, unos años después, en 2010, se uniría Sudáfrica, lo cual pasaríamos del BRICS a los BRICS. Y luego, posteriormente, el 1 de enero de 2024, se unieron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. También había dos membresías que fueron aceptadas, una Argentina, que ya sabéis que Javier Milei pues prometió que iba a rechazarlo si era elegido presidente de Argentina, y así fue, lo rechazó. Y la otra membresía que fue aceptada por los BRICS Plus, pues fue el de Arabia Saudita. Aunque Arabia Saudita finalmente reculó un poquito y digamos que todavía no ha entrado de lleno. Es decir, que sí va a participar precisamente en este evento, a participar en otros eventos en el 2023, donde está como invitado, pero de momento pues no ha tomado la decisión final de unirse plenamente a los BRICS. Me imagino que evidentemente por las presiones de Estados Unidos, que todavía pues tenemos que tener en cuenta que Arabia Saudita es un país el cual Estados Unidos pues pesa muchísimo. No obstante, pues está habiendo bastante sorpresa porque prácticamente hay una treintena de países que ya han solicitado su admisión dentro de los BRICS, y algunos de ellos pues incluso no solamente formar parte, sino ser socios
socios, de ser socios de primera. Entre ellos ha sorprendido muchísimo, uno de los candidatos es Turquía. Y Turquía pues es bastante llamativo porque es un país miembro de la OTAN. Es el que posee el segundo mayor ejército de la OTAN, solamente superado por Estados Unidos. Y un país como Turquía, que lleva muchísimos años prácticamente, lleva desde finales de los años, los últimos años del siglo XX, en la década de los 90, intentando entrar en la Unión Europea y siempre pues la respuesta ha sido la misma. Tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar. Y yo creo que ya Erdogan, que también pues se va a reunir con el presidente Vladimir Putin, con lo cual pues es una estocada bastante importante. Primero, Turquía ya tiene muy claro que entrar a la Unión Europea es prácticamente imposible, a no ser que Estados Unidos le dé un tirón de orejas a los países europeos y le diga, venga, meter a Turquía dentro, que si no se nos va al bando malo. Por otro lado, pues Turquía también tiene una gran rivalidad con un país que es miembro de la Unión Europea y además miembro de la OTAN, que es Grecia. Grecia y Turquía son como los perros y los gatos, llevan más de 2000 años que se la tienen jurada el uno al otro. Así que desde luego sigue habiendo incluso hoy día muchísima tensión entre ambos países y ambos pues intentando en una carrera armamentística pues estar mejor armado que el rival, ¿no? De hecho, Grecia ha recibido recientemente el deseadísimo avión ahora de moda entre los países occidentales, que es el F-35, y Turquía se ha conformado con el F-16, porque es que el F-35 como que Estados Unidos no se fía mucho de Turquía. Y es que Turquía está jugando quizás a un doble juego y por eso veremos a ver si incluso el Obrí tiene cabida, porque claro, por un lado pues está jugando la carta occidental, pero por otro lado pues siempre digamos va de díscolo, ¿no? Un poco en la línea de Hungría, ¿no? Podríamos decir, aunque bueno, Hungría pues es un país europeo, pero el caso de Turquía desgraciadamente para ellos, aunque tiene un pedacito dentro del territorio europeo, pero se sigue considerando pues un país pues musulmán, ¿no? Por tanto, pues de Oriente Medio y no interesa mucho pues que Turquía esté con los occidentales. Así que podría ser Turquía que se viese obligada en los próximos años a abrazarse hacia los BRICS, pero ya veremos a ver si tiene opciones o no. De momento, pues es un personaje, un país en el cual hay que tener, pues digamos, hay que cogerlo con pinza. Luego tenemos también Bielorrusia, que ya presentó en 2023 su solicitud, Cuba, Azerbaiyán, Malasia, Venezuela, Tailandia y podríamos continuar así porque hay 30 y tantos países que han mandado en el año 2023 y 2024 su solicitud para formar parte de los BRICS Plus. De hecho, en este evento, en Kazán 2024, tenemos que van a participar 36 países y también dentro de estos 36 países, 22 de sus líderes de Estado participarán en dicho evento. Así que bueno, pues la verdad es que como estamos viendo, cada vez son más los países que tienen muchísimo interés, países que evidentemente en la escena internacional, en la escena comercial no pintan nada, son simplemente pues títeres dependiendo a qué país occidental le pueda interesar en un momento determinado utilizar. Y obviamente pues los BRICS son una solución factible para los países, sobre todo en vías de desarrollo y que quieren pues tratar con otros países de tú a tú sin tener que haber coacciones como suele ser habitual entre los países occidentales con respecto a otros países del mundo. Bueno, tenemos aquí la expansión de los BRICS donde podemos observar en esta lámina las zonas en las cuales estaban India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica, los BRICS, y luego tenemos esos países que se han incorporado. Hay que decir y hay que matizar, insisto, Argentina tenía visto bueno para haber entrado a formar parte de los BRICS Plus el 1 de enero de este 2024 y renegó a Arabia Saudí, no la ha rechazado, pero de momento pues la tiene un poco ahí. Ha cogido la solicitud de admisión, vale bien, pero voy a esperar un poquito, a ver si la cosa mejora antes ya de entrar de lleno en los BRICS Plus. Así que bueno, como vemos el desarrollo bastante importante, desde Asia, pasando por Oriente Medio, África, inclusive pues ahí con Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, con lo cual pues es un potencial bastante importante y con varios países de Latinoamérica o de Hispanoamérica que desean formar parte de los BRICS, como hemos visto caso por ejemplo de
de Cuba como caso más representativo o Venezuela, ¿no? Lo cual sería un golpe devastador aún mayor porque el control del petróleo estaría en manos de los BRICS. Luego tenemos, bueno, pues entre 2006 y 2024 vemos un poquito esa evolución. Inicialmente, bueno, tenemos aquí que inicialmente pues estaba formado por 5 países, ya lo forman 10 países, con lo cual pues ocupa una extensión en kilómetros cuadrados de 45,8 millones de kilómetros cuadrados, una extensión impresionante y con una población de 3.700 millones de habitantes, con lo cual ha sido una progresión bastante ascendente. El PIB total en precio de 2015 alcanza los 26,9 billones de dólares y representa el 29% del PIB mundial. Así que un gran rival para el G7. Aquí tenemos el G7 contra los BRICS Plus, el dominio del G7 sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la infrarrepresentación de los países en desarrollo BRICS. Si vemos la población, pues la población es ampliamente muy superior la que está dentro global de los BRICS Plus con respecto al G7, que es muy menguante, apenas llega al 10% a población mundial. Vemos también el PIB en poder de compra es también superior de los BRICS Plus respecto al G7, sin embargo el derecho de voto dentro del Fondo Monetario Internacional es prácticamente anecdótico comparado con el del G7 o la del resto del mundo, con lo cual vemos como los BRICS se han visto obligados a tener que buscar otros escenarios, otras plataformas para intentar crear sus propios bancos, ¿no? De hecho, ahí está el nuevo Banco de Desarrollo que está funcionando y está sirviendo para ayudar a países, principalmente los BRICS Plus y aquellos países con intenciones de querer formar parte de dicha organización. Por otro lado, pues podemos observar aquí, me he dejado el título, está la mía, donde vemos los BRICS contra el G7 en números, donde, bueno, pues ahí vemos justamente el de 2023, datos que son de la fuente del Fondo Monetario Internacional, donde vemos que el Producto Interior Bruto porcentual será del 36% frente al 30% del G7, 36% para los BRICS, 30% para el G7, la población mundial de los BRICS es 45%, la población mundial frente al 10% del G7. Luego también vemos la producción de petróleo, pues vemos como el 41% estaría en manos de los BRICS frente al 29% del G7, y luego la contribución que tiene los BRICS en la economía, el crecimiento económico mundial, desde el 2024 a 2029 se va a incrementar hasta el 44% frente al 20% del G7, con lo cual son datos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Como estamos viendo, la producción de petróleo fue de un 42% a favor de los BRICS frente al 26% del G7, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Una población pues evidentemente impresionante. En 2022 la población de los BRICS era del 45% de población mundial frente al 8% del G7. Luego tenemos las reservas de oro, el oro que últimamente están comprando oro y muchos están diciendo si es que van a poner algún tipo de divisa vinculada al oro. Bueno, de hecho en el 2022 hubo un bulo que sigue corriendo a día de hoy, en este mismo año 2024, ya que estamos en el tramo final de 2024, es que se habla de que el rublo está vinculado al oro. Eso es un fake news que lleva corriendo pues en más de 2 añitos desde que empezó el conflicto, la operación especial de Rusia en territorio ucraniano. Eso es totalmente falso y tenemos que tener en cuenta que las mayores reservas de oro del mundo las posee Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos solo tiene más reservas de oro que todos los países BRICS juntos. En ese aspecto, sí, luego podemos decir, uy, la deuda que tiene, ¿qué tal? Sí, pero aquí estamos hablando de reserva, no estamos hablando ahora mismo de la deuda. En los países occidentales, evidentemente, la deuda está por las nubes, eso también es muy cierto, pero las deudas son para no pagarlas. Los estados nunca pagan deuda. Eso para que lo tengáis muy en cuenta. Así que bueno, a darle a la maquinita, que da igual la deuda, que nunca van a quebrar. Ninguno de estos países no va a quebrar. Estados Unidos no va a quebrar, España no va a quebrar, Japón, que es el Japón, ahí a lo tonto, es el país que tiene la mayor deuda del mundo.
y siempre estamos hablando de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es mucho Estados Unidos, pero que retorno al oro lo veo yo muy difícil. Sí que se habla de ahí de una moneda para los BRICS. Hay diferentes proyectos. Uno del que se suena mucho es la moneda digital UNIT, y que estaría vinculada parte, sería una cesta de divisa de los países BRICS Plus más oro. Más oro. Pero del dicho al hecho va mucho trecho, como se suele decir. Y como vemos, pues el mayor poseedor de reservas de oro de los BRICS, pues nos encontramos BRICS Plus, esa es Rusia, que como vemos tiene ahí 2.336 toneladas, 2.264 toneladas tiene China, 841 toneladas India, Arabia Saudí 323, Brasil 130, Egipto 127, Sudáfrica 125 y 75 toneladas que tiene Emiratos Árabes Unidos. Luego otros recursos donde es bastante importante. De hecho, los BRICS pues, poseen unas reservas mundiales de oro del 21.4%. La producción, bueno, pues vemos que la producción de trigo posee el 53,84% a nivel mundial. Produce la carne, lo mismo, también es líder con un 53,31% de la producción mundial. La reserva de gas posee los BRICS el 52,29%. El del petróleo del 42,69%, del carbón 40,77%, de los recursos hídricos 33,95%, con lo cual pues bueno, estamos viendo un auténtico gigante ahora mismo, y que desde luego pues va a seguir creciendo, ¿no? Con países, como he dicho, con Malasia ahí intentando querer entrar. De hecho, se me ha olvidado comentarlo para sobre todo el público español. Marruecos ha solicitado su pretensión de ser admitido dentro de los BRICS Plus, en país vecino. Así que bueno, como vemos, pues como he dicho anteriormente, hay 36 países que no solamente 36 países que van ahí acuden a Kazán, sino que hay 36 países que han solicitado también su admisión en los BRICS Plus. Y todo eso pues evidentemente pues tendrá que ser mirado muy con lupa, porque tampoco, sobre todo Rusia y China, no quieren que esto se desmadre, sino un pequeño grupito, consensuarlo, y obviamente en ese pequeño grupito hay mucha diferencia. No obstante, una de ellas se ha limado esta misma semana. Ya teníamos noticias, de hecho fue finales de la semana pasada, digamos durante el fin de semana ya quedó más que confirmado. China y la India, al final, pues bueno, entre la frontera de China e India había habido pues muchísima tensión. Hace unos años incluso hubo un enfrentamiento a cuerpo entre soldados indios y chinos. Ganaron el bando chino. Claro, estos saben Kung Fu, todos ellos han practicado en templos Shaolin, pues imaginaros la paliza que le dieron a los indios. Hay una zona muy conflictiva entre India y China, que eso está vigilado por las tropas militares de ambos países, pero no llevan armas. Con lo cual hubo un momento en el que hubo un rifirrafe y se liaron a palo limpio, ¿no? A puñetazos, patadas ahí, sin utilizar ningún tipo de armas. Simplemente, insisto, un cuerpo a cuerpo, un combate cuerpo a cuerpo, sin armas, y donde pues ahí, claro, llevamos la ventaja, hombre. El país de Bruce Lee, pues ya ves, de Jackie Chan, pues vamos, como para no darle una paliza a los indios. De hecho, murieron a algunos soldados indios de la paliza que recibieron. Así que hay que tener cuidado con estos chinos en el combate cuerpo a cuerpo. Así que bueno, pues se ha conseguido llegar a un entendimiento y ya no va a haber ningún tipo de problema. Han llegado a un acuerdo fructífero tanto para las dos partes. India está muy contenta, China también, con lo cual esas situaciones de tensión que habíamos estado viviendo o habían estado viviendo estos dos países en su frontera, pues se ha quedado totalmente ya diluido. Esa aspereza que había desde que se produjo ese enfrentamiento ahí, y que estaba enquistado y que se miraban de rojo uno a otro mirándote, cuando menos te la esperes te voy a dar una paliza. Pero bueno, los indios han sido bastante mantenidos pasivos, pues no fiándose muchos chinos, pero finalmente hemos visto cómo China nuevamente, un país que no es democrático, como todos sabéis, que es una autocracia, pues ahí ha conseguido nuevamente a través de la diplomacia limar perezas con India y firmar un acuerdo pacífico para vigilar esas fronteras que tienen comunes. De hecho, China consiguió también con la diplomacia sentar a Arabia Saudí e Irán, dos países rivales desde hacía ya algunas décadas, ¿no? Y eso, sin embargo, contrasta muchísimo con los países occidentales,
lo que están haciendo en Ucrania. No hablan de paz los países occidentales, hablan de ¿qué quieres, Ucrania? ¿Más armas? Pues más armas. No te preocupes, no hay que hablar de paz. ¿Qué ocurre ahora mismo en Oriente Medio con Israel? Bueno, no te preocupes, Israel. Si aquí estamos los países occidentales, que lo que necesites, ahí lo tienes. De hecho, el último, hace unos pocos días, el canciller alemán, Olaf Scholz, pues decía en el Parlamento alemán que Israel tendría todo el material militar que fuese necesario. Pues ya está, pues ya está. Pues uno se dedica más que a entregar armas para seguir matando y no llegar a acuerdos pacíficos, y China, un país totalitario, pues hace lo que debería hacer la democracia, a hablar de paz, a hablar de diplomacia. ¿Dónde ha quedado la diplomacia en los países supuestamente democráticos? ¿Dónde está la democracia? Yo no la veo, por ningún lado. No lo veo. Que tenemos a Israel, que hoy mismo un bulldozer ha destruido una torre de vigilancia de las tropas de la ONU. En el Líbano, donde hay tropas españolas, hay tropas italianas, hay tropas alemanas. Pues nada, llegan allí con el bulldozer y a tirarla abajo. Bueno, de hecho, va a estar el presidente de la ONU, Guterres, va a estar también allí en Kazán, en Rusia, en este evento de los BRICS. Bueno, pues tenemos a debatir la guerra en Ucrania, obviamente, la guerra en Oriente Medio, la guerra híbrida en Taiwán, desarrollo de un sistema financiero, proyecto de una moneda única BRICS Plus, en la UNITE, como he dicho, y bueno, pues Putin va a mantener 19 reuniones con altos mandatarios. Esto es un poco, pues, los temas que se van a debatir durante estos cuatro días, en el cual, bueno, pues vamos a ver cómo los BRICS sacan músculo con respecto al G7 y la versión expandida, que es el G20. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado un poquito para que tuvierais una idea de quién son los BRICS, cuál es el poder que tienen real en el mundo, y obviamente pues hemos visto cómo evidentemente pues estamos hablando de una auténtica hegemonía que va a ir a más en detrimento del G7, es decir, del eje occidental, ¿no? Del eje de los países mal llamados democráticos, que desde luego alaban más la guerra y hablan muy poco de la paz. Un tema importantísimo. Así que bueno, esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!